Mesopotamia, tierra entre ríos, y llamada así literalmente por su significado. Si tratásemos de ubicarla hoy día, ocuparía principalmente la región de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta se dividió en diversas fases a lo largo de los milenios, haremos una pequeña recopilación, y más tarde entraremos en detalle en cada una de ellas. Mesopotamia se originó con los sumerios entre los años 3500 y 2300 a.C. Durante este periodo, se fundaron ciudades como Ur, Uruk o Eridu y acabaron cayendo ante los acadios, comandados por Sargón I, sobre el 2334 a.C. Tras la invasión de los acadios, comenzó el propio imperio acadio, que abarcó unos 200 años. Desde el 2300 hasta el 2100 a.C., periodo en el cual se unificaron las ciudades, pero fue breve debido a las invasiones extranjeras y las luchas internas. Durante los 100 años posteriores, entre el 2100 y 2000 a.C., ocurrió el renacimiento sumerio por la tercera dinastía de Ur, pero como a las anteriores, cayó por las invasiones amorritas y la influencia externa. Hammurabi fue famoso por su código, que explicaremos luego, entre el 2000 y el 1600 a.C. Durante el periodo transcurrido tras la caída de Hammurabi y el 1300 a.C., se produjo un periodo de inestabilidad en la que ningún poder logró mantener la nación por mucho tiempo. Entre estos, se produjeron eventos como la invasión de los hititas, el dominio inferior de los casita, que dominaron por 400 años pero solamente de forma local, o el reino de Mitanni, que abarcó 200 años y fue notablemente poderoso, pero abarcaba una pequeña región en constante guerra. En el 1300 a.C. llegaron los asirios y su gran potencia militar. Estos dominaron gran parte del Medio Oriente hasta su caída en el 612 a.C. Como penúltimo tenemos al Imperio Neobabilónico, que pese a que este fue breve, le brindó a Babilonia una segunda edad dorada. Y finalmente tenemos la conquista persa del 539 a.C., en la que Mesopotamia pasó a formar parte del Imperio persa y nunca recuperó su independencia, aunque no sería hasta el siglo VII después de Cristo que desaparecería Mesopotamia como tal. Finalizado ya el índice, empecemos a hablar sobre los periodos algo más en profundidad. Durante el periodo sumerio fue cuando se consolidó la identidad de Mesopotamia. Esto se produjo ya que las primeras civilizaciones necesitaban asentarse, y esta región les proveía 2 ríos y tierra fértil, las condiciones propicias para comenzar a formar un pueblo. Fue durante este periodo en el que se crearon invenciones como la escritura cuneiforme, datada sobre el 3200 a.C., y les permitió registrar contenido como contratos, leyes o literatura, siendo este uno de los inventos más importantes de la historia. Otras invenciones realmente importantes fueron la rueda y la agricultura avanzada, que permitió el desarrollo del transporte, comercio y la creación de asentamientos permanentes. Entre sus gobernantes, uno de los primeros fue Gilgamesh, rey de Uruk. Este es considerado una figura semilegendaria que aparece en la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias de la humanidad, y la cual narra las aventuras de este rey en la búsqueda de la inmortalidad. Las aldeas de aquel entonces eran primitivas y competían por el control del territorio y los recursos, lo que daba lugar a conflictos internos. Igualmente, fue cuando llegaron los acadios, una civilización del norte, que aprovecharon la situación de constante guerra civil para tomar Mesopotamia, poniendo fin al periodo sumerio. Tras esto, comenzó el periodo del Imperio Acadio, datado desde 2334 hasta 2193 a.C. Este periodo fue característico por formar uniones entre las ciudades-estado, ya que antes, cada ciudad era independiente, y esto reducía las posibilidades de establecer más guerras civiles, y a su vez formaba un gran imperio centralizado. Este periodo imperial comenzó con Sargón de Akkad, uno de los primeros grandes conquistadores de la historia registrados. De origen humilde, logró ascender en el poder y unificar las ciudades-estado, estableciendo como capital la ciudad de Akkad, aunque aún no se sabe la localización exacta de la ciudad. Entre las muchas innovaciones que surgieron en este periodo, podemos destacar el sistema administrativo que organizó Sargón, y que le sirvió para establecer una red para controlar todas las ciudades desde la propia capital. Otra característica fue la lenta anteposición del idioma acadio, que sustituyó al antiguo idioma sumerio de forma no inmediata, coexistiendo durante un tiempo.
Otras mejoras e innovaciones menos relevantes fue la implementación de un ejército permanente y entrenado, lo que les facilitaba la expansión territorial o el arte de la escultura, recreando figuras con gran detalle sobre dioses o reyes. Si hablamos de gobernantes importantes, aparte de Sargón, tenemos a su nieto, Naram-Sin, el cual se proclamaba como el rey de las 4 partes del mundo, debido a que su imperio se alzaba frente a todos los puntos cardinales, así como también se autoproclamó como un dios en vida, y cuyo mayor hito fue alcanzar la máxima extensión del imperio. Tras la caída de Naram, el imperio comenzó a debilitarse debido a la gran extensión del mismo. Las conquistas de pueblos extranjeros, los desastres naturales y las revueltas internas fueron debilitando lentamente al imperio, hasta que las invasiones de un pueblo montañés denominados como gutis acabó con los restos del imperio acadio hacia 2193 a.C. Sin embargo, los gutis que derrotaron al imperio acadio eran un pueblo nómada que no sabía de gobernar ciudades o imperios, por lo que su gobierno fue débil y descentralizado. Esto dio tiempo para generar una resistencia sumeria, hasta que Utu-Hegal de Uruk lideró una revuelta alrededor del 2100 a.C. y logró expulsar a los gutis de la región, ahora sí, dando paso a la tercera fase de la historia de Mesopotamia. Ahora que los sumerios habían recuperado el poder, se dio paso al periodo del Renacimiento sumerio, aunque también se le conoce como el periodo neosumerio o la tercera dinastía de Ur. Durante esta nueva época, valga la redundancia, fue protagonizada por los sumerios, y este periodo se caracterizaba principalmente por las mejoras administrativas y legales. Tras el gobierno acadio, los sumerios aprendieron a estructurar su gobierno, concretamente su líder Ur-Nammu creó uno de los primeros códigos legales por escrito de la historia, conocido como el Código de Ur-Nammur. También se centralizó el poder en la nueva capital, la ciudad de Ur, que retomó la antigua gloria de ser una de las ciudades más influyentes de Mesopotamia, y desde aquí se llevaban a cabo labores administrativas, tales como la recaudación de impuestos, los sistemas administrativos y los sistemas de control de producción, centralizando el poder económico y político en los templos. También se llevaron a cabo progresos en el arte, la literatura y la arquitectura, destacando obras como el Zigurat de Ur, manufactura como la cerámica, o la recopilación de textos literarios sumerios. Pero todo lo bonito tiene que acabar, y tras poco más de un siglo tras retomar el poder, los sumerios fueron víctimas de la presión de pueblos extranjeros como los amorreos, además del propio debilitamiento interno del reino, lo que causó un colapso inevitable. Antes de proseguir con lo que sería nuestra cuarta parte del esquema, hubo un pequeño periodo de transición entre el 2000 y el 1894 a.C., en el que durante la fragmentación del imperio neosumerio teníamos 2 facciones que se aprovecharon de su situación: los elamitas y los amorreos. Los elamitas, provenientes del este, en la región actual de Irán, se limitaron a darle el golpe de gracia al imperio neosumerio. Sin embargo, después de esto, diversos pueblos aprovecharon el caos para migrar hacia Mesopotamia, mezclando culturas y creando nuevas dinastías en ciudades como Larsa y Sino-Babilonia. Hasta este punto, Mesopotamia era tierra de nadie, ya que no era más que un grupo de ciudades-estados independientes y adversas entre sí. Sin embargo, el panorama cambió en 1894, cuando Sumu-Abum unió fuerzas con los amorreos, ya dispersos entre las tierras mesopotámicas, y alzó desde la ciudad de Babilonia lo que sería el futuro imperio babilónico, ahora sí, dando comienzo a la cuarta fase. Babilonia no era más que una ciudad cualquiera comparada con antiguas capitales como Ur o Uruk, pero los amorreos y su descendencia le dio a esta ciudad, ubicada a orillas del río Éufrates, una gran importancia como la nueva capital amorrea. Durante este periodo no hay mucho de lo que hablar, ya que en su mayoría se centra en reunificar las ciudades-estado dispersas de la zona, bajo el nuevo imperio. Sin embargo, durante este periodo sería cuando surgiese el sexto rey babilónico, y el más famoso de toda Babilonia, el rey Hammurabi. Este, además de llevar a cabo su labor imperialista de conquista, llevó a cabo tareas como un sistema administrativo eficiente y centralizado, estableció mejoras en la agricultura y el comercio y mejoró la estabilidad económica, además de contribuir con avances menores en arquitectura, literatura y ciencias. Sin embargo, su obra maestra fue el Código de Hammurabi, un legado conocido por ser uno de los conjuntos de leyes más antiguos y completos que se han encontrado.
Este era tan completo que contenía 282 leyes que hablaban desde los aspectos personales, hasta legales, matrimoniales y delictivos, y contenía reglas para regular la justicia civil y comercial, así como una justicia penal basada en el ojo por ojo, también conocida como ley de talión, que dictaba que se imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, es decir, si tú habías cometido X daño, tú debías recibir una cantidad X de daño igual a la causada. De nuevo, todo lo bonito acaba, y así como Hammurabi trajo prosperidad al imperio babilónico, tras su caída, sus sucesores no fueron tan competentes como él, lo que llevó a un debilitamiento del imperio. Oficialmente, el imperio babilónico cayó en el 1595 a.C., tras las invasiones de los hititas, que saquearon las ciudades pero no establecieron un gobierno, lo que dejó a Babilonia vulnerable y en un nuevo periodo de inestabilidad. Durante este nuevo periodo de inestabilidad, hubo dos potencias que dominaron las antiguas tierras mesopotámicas. Una era el dominio de los casita al norte, en una dinastía que duró más de 400 años, desde el 1595 hasta el 1155 a.C., pero su influencia era meramente local, y los Mitanni, que residieron en la zona alta del río Éufrates, y resistieron el embate constante de los egipcios y los asirios, desde el 1500 hasta el 1300 a.C. Ahora sí, podemos continuar con el imperio asirio, sin embargo, aquí tenemos que remontarnos al año 2000 a.C. de nuevo, ya que este lo dividiremos en varias partes. Empezando por su surgimiento durante este mismo año, el reino de Asiria comenzó como una de las ciudades-estado de Mesopotamia, situada cerca del río Tigris. Esta fue dominada por otras facciones como los hurritas o los babilonios anteriormente mencionados. Los asirios tomaron el nombre de la ciudad de Asur, que era un importante centro de comercio y cultural de la zona, y fueron consolidando poder a lo largo del tiempo, aprendiendo mucho sobre los sumerios y los acadios, pero estos desarrollarían su propio sistema político y militar que sería clave para su futura expansión imperial. Posteriormente, en el año 1400 a.C., comenzó el periodo de expansión de los asirios, al cual se le conoce como Imperio Medio Asirio y que duró 400 años. Gobernantes como Tukulti-Ninurta I y Tiglat-Pileser I fueron algunos de los que más relevancia tuvieron durante este periodo, expandiendo las tierras asirias hasta fronteras como Siria o Anatolia, y encarando poblados y tribus como los hurritas o los hititas. Sus exitosas campañas militares se debían a una alta y clara organización y gestión de las tropas, y avanzadas estrategias como el uso de carros de guerra, además de la implementación de la caballería, algo que prácticamente no existía con anterioridad. Además, popularizaron el uso del hierro en armas y armaduras, que era mucho más resistente y poderoso que las armas y armaduras de bronce de sus rivales. A partir del año 1000 a.C., tras el reinado de Tiglat-Pileser I, el imperio comenzó a sufrir un declive. Este consiguió expandir el imperio aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, pero las invasiones internas y externas, principalmente provocadas por los arameos, y la dificultad para controlar tal vasta extensión de territorios hizo recapacitar al imperio asirio, haciendo retroceder sus fronteras y provocando una reorganización interna. En el año 911, Adad-Nirari II fue el que reconstruyó el poder militar y territorial de Asiria, y fue en ese año en el que se supo que el imperio asirio no había caído, lo que dio rienda suelta al imperio neoasirio. Este abarcaría desde el 911 antes mencionado hasta el 612 a.C. y sería conocido como la etapa de mayor expansión del imperio, llegando a la cifra de 1,4 millones de kilómetros cuadrados durante el reinado de Asurbanipal, el último gran rey asirio, y que conquistó desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Egipto y Anatolia. Durante este periodo no solo se alcanzó una mayor expansión territorial, sino que además se mejoró el sistema de administración, se fomentó el interés por la cultura y el conocimiento, y se crearon ciudades como Nínive, Nimrud o Dur-Sarrukin y estructuras como la famosa Biblioteca de Nínive. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y manejar tanto imperio, con tecnología tan antigua, y con tantos enemigos a tu alrededor, impulsaron la caída del imperio en el año 612 a.C. Este fue atacado por una coalición formada por babilonios, escitas y medos, que asediaron la nueva capital neoasiria, Nínive, y poniéndole un punto y final a un gobierno de más de un milenio. Ahora vendría uno de los periodos más cortos pero importantes de la historia de Mesopotamia,
El Imperio Neobabilónico. Allá por el 626 a.C., y tras la caída del Imperio Asirio, un general babilonio llamado Nabopolassar se rebeló ante la dominancia asiria restante, y junto al apoyo de los medos, provenientes de la actual Irán, destruyeron la capital asiria Nínive en el 612, alzando el nuevo imperio neobabilónico. Este fue breve, durando menos de un siglo, pero fue muy característico por los progresos en arquitectura y arte. Su mayor rey, Nabucodonosor II, realizó obras tales como las puertas de Istar, una de las 8 entradas a la ciudad, y decoradas con ladrillos azules. Consolidó el poder de Babilonia conquistando Jerusalén en el 587 a.C., y fue él mismo el que mandó a construir los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una leyenda mencionada en muchos textos, pero aún sin evidencia arqueológica. Tras la muerte de Nabucodonosor II, el imperio comenzó a caer rápidamente con sus sucesores, que no fueron capaces de mantener la estabilidad ni el poder militar, lo que daría que en el año 539 a.C., finalmente el imperio cayese a manos de Ciro el Grande, gobernador del imperio persa y que conquistó Babilonia sin casi despeinarse. Aquí fue cuando la región de Mesopotamia perdió su independencia para siempre, pero aún no fue el fin de la identidad cultural de la región. Ciro entró en Babilonia y fue considerado un libertador, ya que en el imperio persa, si se permitía la práctica de otras religiones y culturas, cosa que anteriormente no era así, lo que facilitó su conquista y puesta al mando. Otro factor clave fue que, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, exilió a los judíos, mientras que Ciro al tomar el mando, les permitió regresar mediante su Edicto de Ciro, uno de los primeros documentos históricos que reconoció la libertad de la práctica religiosa de las personas, independientemente de cuál fuera esta, así como también permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Mesopotamia pasó a ser una satrapía, una provincia del vasto imperio persa aqueménida, llamado así debido a la dinastía del rey de la época, en este caso un antepasado de Ciro llamado Aquemenes, conocido por ser un líder semi-legendario y fundador de la dinastía algunos siglos atrás. En general, el imperio persa fue muy permisivo con las políticas y religiones de la zona, ya que pese a poseer el control y practicar una religión diferente a las practicadas con anterioridad en la región, no solo no perjudicó, sino que apoyó a la gente de la zona y mantuvo sus costumbres y tradiciones, además de mantener ciudades como Babilonia en buen estado y bien provistas de recursos y conexiones, fomentando su comercio, a la vez que la usaban como centro estratégico militar. Sin meternos en exceso en el imperio persa, el último rey de este, Darío III, cayó por mano de Alejandro Magno en el 331 a.C., abandonando una etapa histórica y pasando a formar parte del período helenístico. Este período fue el primer período final y de decadencia de Mesopotamia, durante el cual toda la cultura, idiomas, religiones, ciudades y todo lo que caracterizaba a la región fue desapareciendo. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su vasto imperio, conocido como el imperio más grande del mundo antiguo, fue repartido entre sus generales, también conocidos como diádocos. La región mesopotámica quedó bajo el control de Seleuco I Nicátor, fundador de la dinastía seleucida. Durante este periodo se fundó Seleucia del Tigris, una ciudad cercana a la antigua Babilonia, y que rápidamente reemplazó a esta como centro administrativo y comercial. Esto provocó no solo la decadencia de Babilonia, su comercio, religiones y lenguas, sino que ensalzó la cultura helenista, arte, religión y filosofía, comenzando un declive que acabaría en una extinción. El segundo periodo de decadencia mesopotámico fue cuando los seleucidas se debilitaron, y fueron conquistados por el Imperio Parto, una potencia proveniente de la meseta iraní, que tomó el control de Mesopotamia en el año 141 a.C., y la mantendría hasta el 224 después de Cristo, entrando ya en el Nuevo Testamento. Los partos mantuvieron Mesopotamia defendida debido a que era una frontera estratégica con el Imperio Romano, imperio con el que estaban en conflicto. Establecieron su capital en Ctesifonte, cerca de la ex capital selenitista Seleucia del Tigris, y aunque lograron victorias temporales, su poder nunca llegó a arraigar de forma sólida en Mesopotamia. Los sasánidos fueron los que reemplazaron a los partos, siendo este un imperio persa que dominó Mesopotamia hasta el siglo VII con mano de hierro. Estos permitieron la diversidad cultural y religiosa, pero promovieron el zoroastrismo, la religión propia de los persas y regiones vecinas a estos.
La capital siguió siendo Ctesifonte, convirtiéndose en uno de los centros del mundo oriental, rivalizando con la famosa Constantinopla en términos de riqueza y cultura. También, pese a haber perdido mucha importancia, se siguieron estudiando y preservando textos babilónicos, pero las nuevas religiones como el cristianismo, o religiones inculcadas como el zoroastrismo, fueron quitándole popularidad e influencia a los escritos y cultura babilónica. Hasta el siglo VII se podían ver pequeños fragmentos y antiguos edificios de lo que antaño fueron las culturas y religiones mesopotámicas. Sin embargo, a partir de este siglo, el dominio sasánida llegó a su fin de forma abrupta, con la expansión del califato árabe. Lenguas como el arameo o religiones como el zoroastrismo fueron sustituidas velozmente por la lengua árabe y el islam, lo que opacó con rapidez la inmensa mayoría de presencia multicultural, sumado a la decadencia de ciudades como Babilonia, Ur o Ctesifonte, y el alzamiento de ciudades árabes como Bagdad, podríamos catalogarlo como la muerte oficial de la cultura mesopotámica. Por supuesto, la región no ha desaparecido, ya que recordemos que Mesopotamia no era una nación ni una civilización, sino una región fértil ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, pero a partir de los califatos, perdió gran parte de influencia y la mayor parte de su personalidad y diversidad. Sentimos mucho no poder hacer estos vídeos más de seguidos, ya que toman mucho tiempo, esfuerzo y estudio, pero espero que lo disfruten y que pasen una buena semana. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.